Esto es la Toscana y esto es un Lamborghini Urus SE, la última evolución del Super SUV italiano con 800 caballos de potencia. En este vídeo no me quiero limitar a transmitiros mis impresiones de conducción o a enseñaros esta máquina en profundidad. Quiero averiguar algo muy importante. Quiero averiguar si un todocamino enchufable de 2,5 toneladas puede ser realmente deportivo. Y quiero averiguar si un Super SUV de 2,5 toneladas puede ser el nuevo rey del segmento o se queda en mero aspirante. Y estad muy atentos porque también os voy a poder enseñar su predecesor, el mítico LM002 de los años 80. Si amas el motor, tienes que ver este vídeo. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El Lamborghini Urus ya ha pasado un par de veces por el canal de Diario Motor. Probamos una unidad en 2021 y en 2022 pude probar en circuito el Urus Performante, con sus 666 caballos y su puesta a punto más deportiva. El Urus SE es el Urus del presente, pero también es el Urus del futuro. Es un coche que ha evolucionado profundamente, tanto a nivel estético como a nivel tecnológico, pero su mayor cambio es la electrificación. Al igual que ha sucedido con el Revuelto, este es un coche profundamente electrificado y tiene una nueva mecánica enchufable de 800 caballos de potencia combinada. Vamos a ver cómo ha cambiado. Si ponemos al Urus SE frente a un Urus S o un Performante hay claras diferencias visuales. El SE tiene unos nuevos faros LED matriciales, con una firma diurna diferente. Su capó ahora es más largo y de formas más suaves. De hecho, integra el logotipo, antes montado en una moldura. Cambia el diseño del paragolpes y la calandra, así como sus bajos, resultando en una mejora del 30% en la refrigeración de los frenos. En la zaga hay una nueva moldura que une ambas ópticas traseras, muy acertada en mi opinión, y un difusor rediseñado que aumenta en un 35% la carga aerodinámica. Función y forma de la mano. El interior del Lamborghini Urus también ha cambiado de forma notable. Es un interior más moderno que el de su predecesor. Y uno de los mayores cambios es esta nueva pantalla de 12,3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, con una interfaz más cercana a la estrenada en los Lamborghini Revuelto. También cambian los aireadores, algunos paneles del salpicadero y algunos paneles de estos asientos que, por cierto, recogen el cuerpo a la perfección. Y aunque este es un interior cuyo diseño nos hace sentir que estamos a bordo de un caza de combate, es un interior absolutamente refinado y con una calidad que es sensacional. Absolutamente líder en su segmento. Todo lo que vas a tocar se siente de primer nivel. La alcantara del volante es maravillosa. Todo está tapizado en cuero, tenemos fibra de carbono y los ajustes son sencillamente perfectos. Y sí, es cierto que este coche está construido sobre la plataforma del Audi Q8 y por eso hay algunos mandos que nos recuerdan a un Audi. Pero eso no es una mala noticia, porque tenemos esto. Esto no es la palanca de mandos de un caza de combate, esto es el selector de modos de conducción. Tenemos los modos de conducción para el uso habitual del vehículo, tenemos el botón de arranque, aunque parece que vayamos a lanzar un misil, y tenemos un selector de modos de conducción electrificados. Este Urus SE es un híbrido enchufable dotado con una batería de 25,9 kWh de capacidad y un motor eléctrico de 192 caballos. Pero no os preocupéis porque aquí debajo sigue habiendo un motor V8 biturbo con 620 caballos de potencia. Este motor, eso sí, está ahora asociado a un motor eléctrico de 192 caballos de potencia integrado en la caja de cambios automática de convertidor de par y 8 relaciones. Todo esto para contaros que al final tenemos 800 caballos de potencia y un coche capaz de hacer el 0 a 100 en 3,4 segundos. Un coche realmente rápido. He de deciros que resulta casi extraño conducir este superdeportivo con carrocería de SUV en un modo 100% eléctrico. El coche puede andar en modo 100% eléctrico hasta 135 km por hora, pero cuando pisamos a fondo o activamos el modo de conducción correspondiente, despierta la bestia de 8 cilindros que tenemos bajo el capó. Y ahí el dragón se despierta. Aún así, tienes que saber que este coche es capaz de hacer más de 60 kilómetros en modo 100% eléctrico. Por tanto, es un coche muy compatible con las zonas de bajas emisiones. Podemos forzar la recarga de la batería usando el selector de modos de conducción, o podemos elegir que la batería vuelque toda su potencia al sistema de propulsión del coche, mediante el uso de la palanca derecha del selector central.
Es en los modos de conducción Sport y Corsa donde este coche se convierte en una máquina de devorar curvas, en un auténtico misil tierra-tierra. En los modos de conducción más deportivos, lo primero que nos empuja hacia adelante con mucha fuerza y de forma instantánea es el par del motor eléctrico. Pero si esperamos unos pequeños instantes, llega la carga de los dos turbocompresores y los 620 caballos del motor de gasolina. Y ahí es cuando los 800 caballos se abalanzan de forma casi instantánea y brutal sobre el asfalto. Más te vale estar agarrado al volante porque este coche camina y camina muchísimo. Me llama la atención lo dura que es la suspensión de este coche en los modos de conducción más agresivos. Es casi impropio de un coche de este segmento y de este tamaño. Y algo que parece también impropio de este segmento es lo mucho que este coche transmite. Tenemos una dirección que tiene un tacto excelente y una retroalimentación que me hace sentir todo lo que ocurre bajo las ruedas a través de este volante. El paso por curva es demoledor y es un coche muy ágil, ya que tenemos 4 ruedas directrices, tenemos además un diferencial trasero de control electrónico y barras estabilizadoras activas. Mención aparte merece el equipo de frenada del Urus SE. Fijaos, en el eje delantero tenemos unos discos de freno carbonocerámicos de 440 milímetros de diámetro, más grandes que las llantas de muchos coches. Están abrazados además por una pinza de 10 pistones. La frenada de este coche es sencillamente impresionante, pero es necesaria cuando tenemos un peso de 2,5 toneladas. Irreal es un adjetivo excelente para este coche. El arsenal técnico que tiene en sus entrañas, sin ir más lejos, el diferencial trasero de control electrónico, sus 4 ruedas directrices o su sistema de tracción total deportiva, logran doblar las leyes de la física a su voluntad. Siendo sinceros, como es lógico, en una carretera tan ratonera como esta, sentimos la inercia del coche y sentimos sus dimensiones. Y evidentemente, en un tramo como este, un compacto deportivo va a ser más ágil. Pero este es un coche que sorprende mucho incluso en una carretera como esta. Y hablo con conocimiento de causa en cuanto al dinamismo de este coche. Hace ya 3 años pude probar en el circuito Vallelunga el Urus Performante. Y en aquel circuito, aquel coche estaba en tiempos idénticos a un Porsche 911 GTS. Sencillamente impresionante. Si tienes ganas de más, que sepas que el Urus SE tiene también programas específicos para conducción todoterreno, concretamente sobre arena, grava y sobre nieve, que no hemos podido poner a prueba en esta ocasión. Lo que quizás no sabes es que el Urus no fue el primer todocamino o el primer todoterreno Lamborghini. El primero fue el bestial LM002, apodado Rambo Lambo. Esta unidad es del año 1989 y es sencillamente impresionante. Su historia, por cierto, es un cúmulo de infortunios y casualidades y os la voy a contar con todo el detalle que me sea posible. La historia del LM002 comienza en el año 1978 con el Cheetah, un todoterreno militar con motor V8 trasero que Lamborghini trató de vender al ejército de Estados Unidos, en una época de vacas flacas en la que la marca estaba hambrienta de ingresos. Su sucesor se llamaba LM001 y ya en los 80 trató de competir con el Hammer de AM General por un contrato de $1.300 millones del ejército. De nuevo, su motor, un V8 americano en posición trasera, causaba que su comportamiento dinámico fuese difícil de gestionar. Lamborghini perdió el contrato y decidió aprovechar el desarrollo, montando un V12 de sus Countach en posición delantera y buscando entre sus clientes ejércitos, empresas petrolíferas y señores de la guerra de Oriente Medio. Aunque se produjeron algunas unidades militares, el éxito del Rambo Lambo vino de la mano de sus versiones civiles, presentadas en el Salón de Bruselas de 1986. Eran vehículos militares de calle, con un interior muy lujoso, un diseño absolutamente demoledor y un atractivo innegable. Entre 1986 y 1993 se produjeron solamente 301 unidades. Quiero detenerme en primer lugar en esta vista frontal, no solo porque este capó prácticamente me llega hasta el pecho y está abultado para albergar un enorme filtro de aire necesario para disipar todo el polvo del desierto. Fijaos también en esta mirada vacía, en estos faros redondos, en todas las barras de protección
y en definitiva en esta agresividad. El emblema es solo una pequeña nota de color en esta mirada. Imaginaos lo que tiene que ser ver esto por el espejo retrovisor. Su perfil es absurdamente anguloso y revela lo pequeña que es la zona dedicada al pasaje, además de sus casi 30 centímetros de altura libre al suelo. Aunque no lo parezca, este coche es casi 25 centímetros más corto que el Urus, es igual de ancho y es 15 centímetros más alto. No obstante, si hoy en día su imagen es imponente e impresionante, imaginad lo que tenía que ser cruzarse con este monstruo en una estrecha carretera italiana conduciendo un pequeño 580. Terrorífico. Quiero detenerme ahora en los neumáticos de este Lamborghini LM002. Estos neumáticos tienen 345 milímetros de ancho. Son unos Pirelli Scorpion desarrollados especialmente para este coche. Son neumáticos Run Flat. Tienen su flanco reforzado con Kevlar y están diseñados para ser conducidos sobre el desierto o fuera del asfalto a velocidades de hasta 160 km por hora. Son una absoluta barbaridad. Y tengo que deciros que además son carísimos. Un juego de 5 neumáticos de estos Pirelli Scorpion, si los encuentras en stock a día de hoy, te puede costar hasta 30.000 euros. Por cierto, otro detalle curioso. El sistema 4x4 se activa girando el buje. Un detalle muy de los años 80. Lo que mucha gente no sabe es que la carrocería del LM002 era producida en Ormaiztegi, en el País Vasco. La producía Irizar, un carrocero de autobuses aún en funcionamiento. Sus paneles eran de aluminio y algunos de fibra de vidrio reforzada con plástico. Irizar también diseñó su depósito de combustible y produjo parte de su interior. Como curiosidad, uno de los inventos de Irizar fue adaptar la cerradura del Renault 7 al LM002. Irizar enviaba las carrocerías completas a Sant'Agata Bolognese, que las montaba sobre su chasis y el resto de componentes mecánicos. Se llegó a hablar de problemas de calidad en esta subcontratación, pero la realidad era que estábamos hablando de una producción de coches artesanal, con controles de calidad más bien laxos, a ambos lados del Mediterráneo. De la parte trasera del LM002 hay que mencionar su caja tipo pickup y el enorme neumático de repuesto colgado del portón y que hacía además de tope cuando éste se abría hacia abajo. Las torretas con ametralladoras eran equipamiento opcional para señores de la guerra. Aprovechando que hay un LM002 en el Museo Lamborghini y lo han abierto para nosotros, voy a enseñaros el interior de este coche que, como podéis ver, tiene el volante a la derecha. Este es un coche de un cliente. El LM002 nació como un vehículo militar, pero Lamborghini quiso crear un coche de calle extremadamente lujoso y extremadamente opulento. Eso es patente en el cuero que cubre estos asientos, en el cuero que recubre el salpicadero y la consola central, y en la madera natural que tenemos tanto en la consola central como en el salpicadero. Este es un coche muy lujoso, pero aún así no puede esconder su origen militar. Fijaos lo ancha que es esta consola central, que esconde la transmisión y la caja de transferencia. Esta consola central va desde la parte delantera hasta la parte trasera del coche, y de hecho, si estamos sentados aquí, nos va a costar alcanzar al copiloto. Es al final un coche creado en una época diferente. Pero fijaos la cantidad de botones que tenemos, es absolutamente maravilloso. Tenemos un montón de botones para las funciones de climatización, incluso para controlar un cabrestante delantero, y esta consola central tenemos además una serie de botones muy interesantes. Por supuesto tenemos un cenicero, la palanca de cambios en una posición bastante poco ergonómica y dos palancas que controlan el sistema 4x4 y la reductora. Además, fijaos qué instrumentación tan deliciosa y tan completísima tenemos aquí, incluso con indicadores de temperatura de aceite, de presión de aceite y un voltímetro. Es una absoluta delicia. Y aunque este coche mide casi 5 metros de largo, en las plazas traseras ocurre algo parecido a lo que ocurre en un Hammer. Tenemos solamente 2 plazas traseras y 4 plazas en total. Las 2 plazas traseras, aparte de ser individuales, están separadas entre sí por el túnel central, que es absolutamente gigantesco. Tengo que deciros que me siento como Sylvester Stallone o como Arnold Schwarzenegger conduciendo este LM002. Es absolutamente espectacular estar aquí en las alturas conduciendo este monstruo. Se siente absolutamente masivo y eso no es una referencia a Yados. La postura de conducción de este LM002 es relativamente peculiar. El puesto de conducción es muy estrecho y aunque los pedales es cierto que están delante de mí, mis piernas tienen bastante poco espacio. Voy un poco encajonado, la verdad.
El volante es muy pequeñito, no es regulable, por suerte tiene dirección asistida, porque si no, imaginaos mover los 345 milímetros de neumático, y la visibilidad, eso sí, es francamente buena en todas las direcciones, porque este coche es muy cuadrado. Eso sí, por los espejos no veo nada porque no son de aftermarket, están a posición francamente baja. Eso sí, tengo que deciros que el embrague es lo más duro que he pisado jamás y convalida por una sesión de pierna de gimnasio. Eso sí, el verdadero protagonista de la experiencia es el motor V12 de 450 caballos de potencia. ¡Escuchad! ¡Es una delicia! Ese V12 es idéntico al del Lamborghini Countach 5000 4 válvole de la época. Respira a través de 6 carburadores Weber de doble cuerpo, aunque algunas unidades destinadas a mercados con normas ambientales exigentes tenían inyección de combustible. Es el caso de la unidad que estamos probando, destinada al mercado canadiense. Este motor respiraba a través de 2 gigantescos filtros de aire cilíndricos, motivo por el que su capó tiene una enorme protuberancia. Son necesarios en el desierto, zona donde residían gran parte de sus compradores. Su caja de cambios es una ZF de 5 relaciones y tipo dogleg, con una primera que se engrana hacia atrás. Nunca hubo opción automática, pero sí un sistema de tracción total conectable con reductora, sin diferencial central y con diferenciales autoblocantes. Este coche era realmente capaz fuera del asfalto, pero sobre asfalto no era un superdeportivo. Tardaba unos 8 segundos en llegar a los 100 km/h. Aunque este coche pesa 3 toneladas, se mueve con una velocidad alarmante. Eso sí, hay que tener cuidado con las frenadas porque es un coche muy pesado y el equipo de frenado lógicamente no es el de un superdeportivo moderno, es el de un coche de los años 80 y de hecho atrás tenemos frenos de tambor. Todo es superlativo en el LM002 y también su apetito por el combustible. Consume 30 litros a los 100 a ritmos tranquilos. Si lo conduces fuera del asfalto o decides emocionarte con el pedal derecho, agotarás su depósito de combustible de 290 litros en menos de 600 kilómetros. Te dejo que hagas las matemáticas. Todo es muy visceral, todo es muy duro, todo es muy rudo, todo es muy masculino en este LM02. Es una experiencia maravillosa poder estar al volante de esta bestia y sobre todo contároslo. Conducir un coche como el Urus S es una de esas experiencias que todo amante del motor debe recibir con la mente abierta. Nos guste o no, el mundo ha cambiado y los super todocaminos son el nuevo vehículo aspiracional. Y sí, por supuesto que yo también prefiero un motor V12 atmosférico. Y sí, este es un coche muy pesado, pero hay que tener en cuenta que la mecánica electrificada está al servicio de las altas prestaciones. Hay que tener en cuenta que es un coche que se mueve muy rápidamente y hay que tener en cuenta que es un coche que transmite muchísimo. Y lo hace además teniendo etiqueta 0 de la DGT, aunque esa quizás es una discusión para otro día. Espero que este breve contacto con el Lamborghini LM002 también os haya ayudado a conocer el pasado del Urus y una pieza clave en la historia de la marca. Como siempre, gracias de corazón por estar ahí detrás y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.